Buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este 31 de diciembre del 2025 con 22 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, en este programa deliberado para cerrar el año. Para cerrar este año que el presidente Fernández dijo en estos días, un año horrible. Y el Diario Libre titula en su primera plana Annus Horribile, en latín, justamente un año horrible, y es un año que tiene muy pocas cosas de las que nos podamos sentir orgullosos o alegrar. Esa es la realidad, pero eso es parte de nuestra tarea, repasar, recordar, retomar esos temas importantes, no para cantaletearlos, sino siempre, y como digo yo, cuando trato de extraer la moraleja, el resultado, para la experiencia, para aprender de las experiencias, o vamos a seguir siendo como Canuto, y mientras más viejo, más bruto. Dicen que el hombre es el único ser viviente, choca dos veces con la misma piedra. Hay que aprender de los errores, de las experiencias ajenas, para uno ni siquiera tener que incurrir en ellas. Y pues por supuesto, estamos compelidos a hacer ese resumen, evaluación, más o menos. Son tantas cosas, son tantos hechos, y habría que hacer una prelación de qué es más importante que otro, cuáles son más importantes que otros, para, digamos, presentarlos y más que sus impactos, las experiencias positivas que se pueden extraer de ellos por el aprendizaje. De errores para no repetir y cometerlos de nuevo. Y en eso a veces hay temas con los que llevamos ya 3 años, 4, desde todo el tiempo que tengo el programa. Y se repiten y tiene uno que decirlos y volverlos a criticar, a señalarlos, a puntualizarlos, porque es parte de nuestra tarea, en cierta manera, un poco didáctica, si se quiere, en algunas ocasiones. Sin tener presunciones, pues yo le digo, profesor, no he sido profesor de nada. Yo he dado conferencias en muchísimos eventos internacionales y locales, pero no, yo no he sido profesor. Pero a uno a veces le sale como que esa intención, porque es bueno transmitir experiencias, conocimientos, y digamos que experiencias y conocimientos, modestia aparte, y en este mundo si tú a veces no te das tus méritos, tampoco te lo dan porque prima la mediocridad. El mediocre piensa que no reconociéndole al otro sus dotes, valores, virtudes, él sube. No, busque usted una escalera y suba por la suya. Fájese, dedíquese, que el Señor le dotó de neuronas y de habilidades y de cosas. Usted lo que tiene que desarrollarlas. Bien, bueno, 31 de diciembre, señores, hoy es el día donde se cierra este año. Horrible, como dice el Diario Libre en su primera plana. Pero nosotros tenemos que tratar de extraer las experiencias y las enseñanzas positivas del mismo, porque entonces no hacemos nada con decir, bueno, mataran allí, pasó allí, tal cosa aquí, tal cosa allí. No, eso no deja nada positivo a la sociedad, a los que dirigen la cosa pública, a nosotros los que hacemos opinión. Porque hay personas que oyen a uno y me lo han expresado y hasta me lo han escrito. Yo no voy a presentarlo aquí. Y eso me pasaba desde cuando yo tenía el programa por allá, por los años 2000. Por allá cuando Hipólito, en los 2002, 2000, algo así. Pero por eso hay que tratar de hacer ese esfuerzo, digamos, educativo, de aprendizaje, en cierto sentido. Bien, entonces, nada, hoy cerramos el año, está nublado aquí en Santo Domingo. Hay
una vaguada en ciernes y se avisora, se anunció meteorología, los meteorólogos informan que va a haber lluvia en la tarde, o sea que vamos a tener un 31 lluvioso. Imagínense lo que nos toque estar en las azoteas, ya sabremos qué haremos. Pues eso, toda la costa sur, Santo Domingo, a ver si recuerdo, Santo Domingo, San Pedro, Romana, San Cristóbal, Higüey, todo este litoral sur del Mar Caribe está en verde en los mapas y hay una vaguada anunciada que vamos a tener lluvia. O sea que también tenerlo presente, porque con este frío que está haciendo y un agua con 2 tragos en la cabeza, usted en la calle, ya usted sabe lo que le espera el otro día. Bueno, pero hoy es 31 y cerramos este 2025. Y mañana estaríamos en el año 2026, 1 de enero. Y esperar que arranquemos con mejores vibras. Pero mientras el hacha va y viene, y vamos a analizar algunos de los temas, como les decía, que tenemos, ayer el presidente designó su decreto con todas las calidad que tiene la comisión aquella que se había anunciado, que la criticamos, que dijimos lo que vamos a decir de nuevo ahora, para resolver supuestamente y dar eficiencia y supervisar y regular y controlar SENASA. Yo decía, pero para eso está CISARRIL, para eso está Contraloría, para eso está la Cámara de Cuentas, para eso está la propia institución y el Consejo Nacional de Seguridad Social que está ahí, que la supervisa. Si no la supervisó, pues que se revise, porque entonces hay complicidad, entrecomillada la pongo, complicidad por comisión, si fuera directa y deliberada, o por omisión. Usted tenía que hacer su trabajo, no lo hizo y permitió que eso se desmadrara aquí. Pero yo les he dicho, el presidente puede nombrar cualquier comisión, pero si en el año 23 una auditoría dio como resultado un dato como que había una institución que solamente servía un 4% de su universo, debía recibir 2 millones de pesos y le pagaban 64, habían 62 millones de más de un servicio que no prestaba mensuales, de esos que están ahí, parte del fraude, de la tronera financiera. Entonces hay culpabilidades y omisiones por todos los lados. Como el presidente deja a ese señor ahí del 23 y en el 24, en noviembre, que dice el presidente, ya en el 25, en este año, en julio, cuando se destapan los escándalos y las denuncias de la Fuerza del Pueblo, el presidente dice, no, pero cuando se cambia el discurso, porque primero se politizó. No, eso es la oposición que quiere que quiten a los 2 millones que incluimos. Nadie quería nada de eso, nada estaba hablando de eso, estaban hablando de que había un déficit. Y las clínicas, los médicos, las farmacéuticas, las farmacias, los laboratorios, todo el mundo quejándose de que SENASA no le estaba pagando. Pero ¿por qué no le paga si hay sobre el dinero? Sobra el dinero, debía sobrar el dinero. No pagaba porque estaban con una doble contabilidad y pagándole a los que les interesaba donde estaba el chanchullo. Y por eso se fueron acumulando las otras deudas. Bueno, cuando hay esa denuncia, primero el presidente dice de una manera, luego se cambia el discurso y luego entonces ya ahora en agosto es que lo cambian. Pasaron 3 años, 23, el mismo 23, sale la auditoría, el 24 y el 25 en agosto, 2 años más, 2 años y pico, casi 3 años, y es que lo cambian. Entonces, presidente designa miembros de la comisión técnica para reforzar controles de SENASA. ¿Reforzar qué? Las instituciones operan. Entonces vamos a nombrar una comisión técnica. Danilo se inventó unos veedores y puso ahí a todos los comunicadores y eso era un bulto y un alboroto y una cosa. Nada de eso funciona. La institucionalidad tiene que funcionar o vamos a seguir siendo una banana republic, un país bananero, una porquería de Estado. Una comisión técnica con personalidades que nadie puede señalarlas ni nada, pero eso no resuelve nada. Las instituciones tienen que trabajar y operar. Yo fui superintendente de electricidad, yo supervisaba, yo tomé controles ahora vamos a ver lo del blackout ahorita, pero porque esa es mi tarea.
y la de los superintendentes de seguro, de banco, de CISARRIL. Esa era su función, para eso existe, para eso se creó con una ley hasta orgánica. Un decreto, ahora una comisión creada, oigan esto, para fortalecer los mecanismos de supervisión, control y administración de la aseguradora estatal. ¿Qué? Y a Banreserva lo van a poner, a Banreserva no, a Seguros Banreserva le van a poner lo mismo, que está ahí con un show y una cosa. Arismendi Díaz Santana y hasta el juez que habían quitado, Manuel Alexis Reed, Federico Lalane José, son personas distinguidas, pero que ese no es el punto. El punto es, ahora tú le vas a designar una comisión a cada institución para que la supervise, para que la controle. Oye, esta comisión complementaría las actividades del consejo. Aparte de eso hay un consejo de supervisión. No, por Dios. Entonces, estamos fusionando el Ministerio de Hacienda con Economía y Planificación y Desarrollo. Y han votado un paquete técnico que no funciona, eso no es así. Están funcionando MESID y MINER, dañando el MESID con el MINER que no funciona, que no ha funcionado. Y aquí ahora creamos otra comisión. Y en educación le vamos a poner otra, porque Miyagi dijo que habían entregado un reporte al presidente y a la vicepresidenta con un paquete de irregularidades y no hemos sabido nada. Vamos a designar otra comisión en INAPA. Ahora que explotó una tubería, un tanque que explotó por allá. O sea, en el mes. No, por eso es que eso no puede ser así. Esa comisión, oiga usted lo que dirá, conocer y dar no objeción a las iniciativas de suscripción de contrato que pasen de 5 millones. Eso son parches y poniendo inventos. Es que eso no funciona, eso no es así. No es así que deben las instituciones funcionar. Y habla de todo lo que debe hacer. Le va a dar, o sea, si ellos no, o sea, eso es invento. Caminar para atrás como el cangrejo. Porque antes de que hubiera en el 20, el mismo presidente había dicho, antes no había SENASA, sí, había SENASA y SENASA operaba muy bien. Muy bien, que ayer responde Cruz Jiminián y dice, yo no firmé contrato con Jacín, con esa gente cuando iba para que me aumentaran, porque yo daba servicio por encima, pero por mucho a lo que me pagaban los 3 cheles que me daban. Y se me acumulaban las facturas, las reclamaciones así, los expedientes, y no me pagaban lo que tenían que pagarme. Yo no firmé con ellos, yo firmé en el 18. Funcionaba y funcionaba bien. Entonces, esto no es más que un bulto para dañar. Ahora va a ser más burocrático el asunto. Esto van a tener que aprobar lo que aquellos supervisan y aprueban de lo que hace un funcionario que está ahí. Un tollo institucionalizado. Mire, esta comisión deberá dar el cumplimiento del registro de los contratos de las compras administrativas en el sistema de Contraloría General de la República. Pero para uno darle un contratico de publicidad en una institución, tiene que ir a Contraloría, una certificación de los fondos están y aprobarse. Cuando tú participas en una licitación, eso tiene que entrar en el portal de compras y contrataciones, la ley 340, y aprobarlo, compras y contrataciones, que por cierto había rechazado un contrato de una de las una cosa ahí, Farmacar, creo que era que se llamaba. Es que estaban los mecanismos, es que existían los mecanismos, Intran. Cuando el lío de Intran y los semáforos que hicieron una licitación por 1.200 millones y después hacen un contrato por 1.317 millones, los tengo los números claritos, le metieron 117 millones de más entre lo que licitan y lo que hacen, una chapucería, una locura, pero que ni siquiera debieron haber hecho la licitación porque no disponían de los recursos, ni podían haberla subido a la página. Pero tumbaron el sistema para poderla subir, después le buscaron de la presidencia el dinero, de la Junta de Aviación Civil, se lo transfirieron, ahí no hay ningún problema, pero en el momento que anuncian la licitación no tenían los recursos. Luego, en consecuencia, no podían hacer la licitación, eso se caía, porque no tenían los recursos disponibles. Después que le entregaron los recursos, sí, y que lo certificara el contralor de la institución interno, que sí, tenemos los recursos en caja,
Pero todas esas cosas chapucerías es porque no se cumplen los procedimientos y no se hacen. No es inventando más cosas. Óigame, la disponibilidad bancaria del Seguro Nacional de Salud, que incluye información sobre saldo bancario, pero eso lo hace cualquier tesorero de la institución. ¿Cuánto tengo? Yo abro aquí mi cuenta y veo cuánto me queda y cuánto tengo y cuánto no tengo. Ahora esta comisión debe supervisar. ¿Para qué entonces existe la administración de SENASA? Ah, que fracasó, que hizo, pero eso no tiene que ver con eso. Es porque los sistemas y la CISARRIL no funcionó. Entonces, esto es un invento. Pero allá el presidente quiere dar la cara de que está haciendo algo porque pasó lo que pasó, pero eso y nada es lo mismo. Además, peor. Pero el caballo se amarra donde diga su dueño. Si el presidente entiende y sus asesores que eso está muy bien y que con eso ya le están dando una respuesta, eso no está dando respuesta a nada. Y lo que está es generando más trabas burocráticas y creando más, porque esa gente va a necesitar personal. Son honoríficos. Lo dejo de ese tamaño. Entonces, miren ustedes. El Diario Libre hoy trae 2025, Annus Horribilis, entrecomillado en latín, año horrible, del presidente Luis Abinader. Dice, crisis de gran impacto que pusieron a prueba la capacidad de respuesta del presidente y su gabinete, que da mucho de qué hablar ese gabinete. Pues mire lo que tenemos ahí. Entonces hay que inventar una comisión para ponerle encima una cosa que funciona, que funcionaba, que tiene su estructura. Entonces, bueno, ahí empiezan a presentar YC, eso no tiene, la supervisión, eso ahí quizás entra hasta el ayuntamiento, el apagón general, el blackout, los escándalos de corrupción, los escándalos de narcotráfico de personas ligadas al gobierno y al partido oficialista, regidores, asesor de zona franca del Poder Ejecutivo, la diputada, el esposo que extraditan, el regidor de aquí de Boca Chica, el presidente de la Cámara, el regidor de aquí Yeyea, el otro que trabajaba con Carolina, el Gaspar Polanco, en el ayuntamiento del distrito, y cantidad, Miguel Gutiérrez, el asunto de la diputada de La Vega, todos esos escándalos de asuntos de droga obligaron al presidente del partido, Paliza, a dar un discurso una noche, ¿se acuerdan ustedes? Porque evidentemente las cosas estaban fuera de control, las extradiciones que vienen a buscarlo, no, que ahora lo investigamos, no, ahora vienen y lo buscan y lo reclaman, porque no investigan nada. El de la DNCD dijo, con ese caso que le preguntaron un día de el regidor Yeyea y el general de Baní, Durán Jerez, no, ellos lo que tienen un caso en Miami, lo tienen en Miami, no lo tienen aquí, y aquí no lo están buscando. Le permitieron que fueran y se entregaran allá cuando debieron cogerlo aquí. Bueno, esas son cosas de este año que se anotan ahí como negativas. Un año salpicado por escándalos por los políticos implicados en casos de droga, políticos de oficialismo. Y ahí está lo de Paliza y las extradiciones. SENASA, que es, vamos a decir, que la culminación, el apex allá arriba, la cúspide de lo conocido en esta administración, porque están todos los casos de la otra administración que fueron dilucidados, llevados y traídos, etcétera, etcétera, pero SENASA ha puesto realmente un baldón importante, porque además estuvo la negación primero del presidente, que no había déficit, que lo que faltaba era dinero. Y digo, no, pero si falta dinero lo que hay es justamente déficit. Si tiene 4 patas y 2 tutumas es un camello, déficit. Bueno, se quiso politizar, que si era la oposición, ya lo dije ahorita, luego se cambió el discurso, se llevaron al administrador, se llevaron a los del DICON. Fíjense si ustedes, si el esquema de comunicación del gobierno había colapsado, había hecho agua, que hubo que cambiar a los 2 que estaban ahí. No estaban siendo eficientes, y pusieron a Félix Reina y a Caminero, o sea, cambios que implicaron eso, porque la situación no estaba realmente bien. El apagón general,
una falla humana, pero no se tomaron las previsiones en el transcurso, la administración, para evitar que eso se diseminara por todo el país. El papelazo que hizo el señor del metro, después cuando la denuncia del presidente Fernández, que quiso desmentirla, que las plantas estaban disque en mantenimiento, 42 megavatios en planta, como 18 plantas de 2 megavatios cada, gigantescas, ¿cómo va a ser? Después no aprendían porque las baterías no servían, que si el combustible tenía 10 años ahí en un tanque y se dañó. Todas esas boberías, bueno, se lo llevaron también. También se llevaron al de la empresa de transmisión. Ahí, bueno. Entonces, esas son cosas que muestran que ha habido mucho deterioro de los servicios públicos por falta de previsión, mantenimiento. Miren ustedes lo que ocurrió en San Pedro. Ya lo había dicho en estos días en relación al edificio, al hospital, la construcción del hospital Estridel en Asua, de la tubería esa que explota y casi mata gente allí en Santiago, que tiene como 60,000 personas sin agua, la caída de un tanque en San Pedro de Macorís, de acueducto. Todas son cosas, las cantidad de denuncias que venía haciendo el Listín Diario de problemas con los servicios, el metro, hasta choque en el mismo carril del metro. Situaciones inenarrables que uno ya a veces ni las va recordando. Entonces, cuando usted ve esos casos, que lo que le decía ahorita del narco y la salpicación de los temas del narco y cómo ha salpicado al gobierno, y usted recuerda las 10 toneladas en el puerto multimodal, el papelazo que quedamos, que le quisieron pegar esos estupefacientes a Guatemala, y Guatemala dijo, aquí no, aquí se revisó, eso llegó allá. Acaban de descubrir ayer en Puerto Rico, nada más y nada menos que 420 kilos procedentes de República Dominicana, un almacén. La denuncia que había hecho el coronel Morales. No se ha investigado absolutamente nada y todas esas son cosas. Llegó en un velero, en un yate a Puerto Rico, estaba metido ahí las 400, el medio kilo, prácticamente media tonelada. Entonces, esas son cosas que se van marcando ahí por más incautaciones que se realicen, ya lo hemos dicho, lo dice Naciones Unidas, por cada uno que se agarran, que pasan 4. La cantidad de sembradíos que hubo en Colombia cuando la pandemia y todo ha aumentado la cantidad y el trasiego ya no es solamente trasiego. Aquí se ha tomado ya como una especie de almacén y se ve a cada rato en lo que se van agarrando. Y eso en términos de los servicios están ahí, la falta de mantenimiento, porque no hay dinero de gasto de capital para las obras, tanto para las obras nuevas, y las 2 o 3 que se están haciendo consumen demasiados recursos. El monorriel de Santiago, el metro de Santo Domingo, las quejas que hay con la construcción del metro, que la gente ya no tiene ni confianza con lo que se está haciendo ahí. Cada rato hay una historieta. Todos esos son muestras de esto del año, de este mal año, en términos generales. Y cuando usted entonces se va a la parte económica, fuera de todo esto, el Banco Central ayer informa, ahorita vamos a entrar en esos detalles, de la tasa de interés, cómo la mantiene frisada, pero que el crecimiento proyectado, según el banco, va a ser de 2.2% del Producto Interno Bruto, menos de la mitad del potencial. Y sabrá Dios si es 2.2 y si no menos de ahí. Es una proyección que hace el banco. Que veíamos hace 2 días que la deuda del sector público no financiero alcanzó los 61.616 millones de dólares. Y usted muele 20.000 más de ahí, 15.000, 19.000 más del Banco Central. Y la deuda global del país son 77 o 78 mil millones de dólares ya. 336 millones de dólares tomados prestados mensuales en el año 25. Lo veíamos hace 2 días. Y un crecimiento pírrico. Pero entonces, bajo crecimiento, y vamos a terminar con una inflación en 4.81 en el bracket superior, en el rango superior de la inflación. Y la inflación es un impuesto oculto, vamos a decirlo así,
que afecta a los más vulnerables, a los de menos ingresos. Y eso disminuye el poder adquisitivo. ¿De quiénes? De los que tienen que gastar para comer y para subsistir y para sobrevivir. Entonces, el alto costo de la vida, junto con todo este deterioro de los servicios, el impacto en el poder adquisitivo de las personas, ahí vemos, como dice lo de los constructores, que las tasas de interés han afectado las ventas, que las ventas han caído, el poco dinamismo de la economía, el Banco Central ha inyectado recursos, usted se dispara la tasa de cambio, tienen entonces que inyectar dólares, baja de nuevo, y es un tirijala y un apriete y afloja, y ahí hemos visto los resultados. El gobierno sale y defiende su política de repartir. Hay muchísimas quejas ahora mismo, Navidad, con las tarjetas que se distribuyeron de la brisita. Todo lo mismo de todos los años. El gobierno sale a defenderla y no son indefendibles. Uno mira las redes y encuentra la cantidad de chanchullos que andan haciendo con eso. Defiende las pensiones, 58 mil millones, veíamos la semana pasada o esta misma semana, que le agregó el presidente al presupuesto de pensiones. Pensiones no las correspondientes de personas que trabajaron en el Estado, sino pensiones especiales. Todo eso hay que meterlo en el paquete, ese es este año. Eso es este año. En el sistema judicial se evalúan 3 jueces, le caen los palitos porque eran jueces con calidad para meter 3 nuevos que le interesaba a ellos, y no es que los nuevos que hayan entrado no sean capacitados, no ese es el punto, sino que esas personas podían haberse porque no fue ni una evaluación, lo que pasa era que había que secretillarlo. Todo eso se le va poniendo ahí en la culata de la carabina. Eso es, por eso es que dice este periódico, un año horrible, y decía el presidente Fernández, un año horrible. Y este caso Senasa fue como ponerle el cherry, la cerecita encima al bizcocho. Pero son tantas cosas acumuladas, y cuando usted las pone desde el punto de vista social, del punto de vista económico, alta inflación, alta en el sentido que estamos en el rango alto. Y cuando estamos en esa inflación, uno no está hablando de la inflación alimentaria, del incremento de la canasta básica que se metió en 48 mil pesos según el Banco Central, que lo veíamos en estos días, que eso es una disminución del poder adquisitivo que impacta mucho más en los más vulnerables, en los de menos ingresos. Porque al de altos ingresos, la alimentación y la comida, el peso específico en su presupuesto es mínimo, mientras que la alimentación y la comida y esa parte de esa canasta básica en el de menores ingresos es la gran proporción, es lo comido por lo servido, como dice el refrán, o lo servido por lo comido, qué sé yo cómo dice la cosa. Entonces, cuando usted pone todo eso en el contexto de baja inversión, de poca inversión, mantenimiento en las instituciones, carencia de lo básico, entonces, por eso lo cataloga es el periódico de esa manera. Y mire cómo dice, usted ve la opinión coincide con la calificación que hacía el presidente Fernández, pero usted dice, bueno, el presidente Fernández es político y es opositor. Perfecto, le puedo dar el beneficio de la duda, está bien, pero fíjense cómo el mismo periódico lo titula en su primera plana así. Pero veamos qué dice la iglesia. Castro Marte, el obispo de Higüey, consideró que el año 26 el gobierno debe remover la mata. Si tiene que remover la mata, porque sus funcionarios, sus ejecutivos, el gabinete no ha funcionado. Pues si estuvieran haciendo bien y estuviéramos poniéndole buena nota, no hubiera por qué remover la mata. Y es una de las cosas que yo aquí he dicho, el presidente se enamora de funcionarios que son inoperantes, incapaces, ineficientes, mediocres en el ejercicio de sus funciones, pudiendo poner, si no hubiera ese sectarismo y ese, bueno, qué sé yo, cantidad de personas disponibles que pueden hacer un mejor servicio a su gestión y a la nación. Dice Monseñor que hay que remenear la mata. El presidente puede hacer un relanzamiento y hacer una revolución total. ¿Cómo lo ve la iglesia? O sea, no es que uno esté exagerando, yo lo único que hice fue un pequeño así mental, un recorrido pequeño mental de cosas que uno se va recordando por su impacto durante todo el año, que aquí hacemos ese trabajo diario. Hay que mover la mata porque no nos ha dado resultado.
a su gestión, presidente. No nos ha dado resultado. El problema es que su gestión, si es buena, nos impacta beneficiosamente a todos. Si es mala, nos golpea perjudicialmente a todos de igual manera. Por eso es que yo digo, estamos en la misma canoa y lo que tenemos que apostar es por el éxito de la administración del presidente Abinader, pero él tiene que dejarse ayudar y tiene que oír los consejos sanos que se les hacen para que mejore. Hasta los de la oposición rabiosos que puedan haber, sacarle lo positivo de esas críticas, como en judo, que uno usa la fuerza del contrario. Entonces, ¿qué dice el obispo? Hay que mover la mata porque no nos ha dado resultado. Pero él no se quedó ahí. Corrupción por todos lados. Hay mucha corrupción. No habló un político, habló el pueblo. Para el desarrollo de un país no solamente es importante el ingreso de dinero, la reforma fiscal que se está hablando, al gobierno no le ha faltado cuartos. No, lo que ha tenido es gastos excesivos de más y despilfarro y francachela. También es importante la ética y la moral. Y no es porque uno diga, y que dime de qué alardeas y te diré de qué careces, dice un famoso refrán. Es en la práctica. Hay miles de hombres y mujeres profesionales que han venido de barrios pobres, de barrios ricos y de clase media que tienen moral. Si usted, presidente, que es el que los elige para ponerlo en sus funciones, como él dice, remené la mata y elija a los mejores, con moral, con ética y con capacidad. Pero a veces lo que se busca el compañerito del partido, lo que aportó fulano, con críticas que yo les hago aquí permanentemente. Sigue diciendo él, el obispo, han perdido el horizonte moral. Esa crianza que se le dio en el tronco del papá, en la madre, o sea, en la familia, lo mandaron a estudiar a las universidades, maestría y eso. Esos son los que están frustrando al Estado Dominicano. Sí, gente con preparación y todo. Yo decía en estos días que el gobierno y las instituciones de supervisión y vigilancia del gobierno, la relación beneficio-costo fue el término que usé, era más beneficioso y le daba más utilidad al gobierno vigilar a sus funcionarios que a la oposición y a los que hablen en mal y a los que critiquen. Porque tú nada más tienes que poner el periódico y lo va a ver lo que está sucediendo. Dice el obispo, ¿quiénes son los que controlan? Está el DNI, los servicios secretos, todos tienen que estar vigilantes, vigilando la funcionalidad del funcionario. Lo que yo he dicho aquí en el programa muchísimas veces. Hay componenda entre los traficantes de droga y las autoridades. Palabras ha habido. Y sobre como yo he dicho, que me ha alegrado mucho la nueva manera en que la iglesia se está expresando, el obispo Morel Diplán, mi amigo el obispo el padre Manuel, etcétera, dice él que la iglesia tiene su manera y que no ha cambiado, que yo lo entiendo. Él dice, cada cual tiene su forma de expresar y hasta de evangelizar, dice Castro Marte. Yo a veces tengo mi diferencia con él. Yo tengo mi estilo, Tomás es el coadyuctor, el que sustituyó, que está con Osoria. Tomás tiene su estilo, Manuel, el padre Manuel tiene su estilo y cada cual tiene su estilo, pero lo importante es que hay una unificación de criterio en la iglesia y eso se está viendo, pero cuando hay liderazgo, como cuando estaba Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, el arzobispo, el cardenal, Monseñor no, el cardenal, se notaba otra cosa y qué bueno que la iglesia ha retomado ese papel de ser un ente crítico para que no se... Ahí está Franchi hablando porque él es de este color o es de aquel color, es de tal cosa. No. Uno trata de ser objetivo. Y miren qué dice el CODUE. Estos son los evangélicos que me gustó mucho que aquella vez cuando hubo lo de la sentencia aquella de los homosexuales en las Fuerzas Armadas y eso, se unieron y dieron declaraciones conjuntas y hubo una actividad. Dice el CODUE, que son los evangélicos, que por cierto tienen la batalla de la fe mañana, ¿verdad? Sí, y se meten 700,000 personas ahí, eso es una actividad importante anual.
Dice el CODUE, el alza de la canasta básica y la delincuencia son de los principales desafíos de República Dominicana para el 2026. Los mismos diagnósticos que hemos estado haciendo. Porque todos vivimos aquí y todos estamos padeciendo esos males. Alza de los precios de los alimentos, delincuencia, violencia e inseguridad. El Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica hizo un documento y dijo, abordando el complejo panorama económico, social e institucional que atraviesa el país. ¿Vieron? Institucional, lo que yo le estoy diciendo. Ahora me crea un consejo, se nace ese desastre para que resolver lo que no, antes estaba bien. Mira nada más lo que dice Cruz Jiminián. No, yo firmé con el otro en el 18, con la doctora Mercedes que estaba ahí, no me acuerdo, Rodríguez. Yo no firmé con este. Y cada vez que iba para que me aumentaran las cosas me decían que no y me trataban, me ninguneaban. Eso ahí de Cristo Rey. Ese no es Popi, ese guau. ¿Se recuerdan? Esos son temas que se manejaban que van de la mano con lo que acaba de decir el obispo ahorita. Maestrías, doctorados, sí, todos tenemos, pero también hay unos que tienen moral y hay otros que no. Bolívar decía, Simón Bolívar, que el talento sin probidad era un azote. Y yo siempre hago ese señalamiento. El talento sin probidad es un azote. Para eso están las instituciones. Por eso dice aquí el complejo panorama económico, social e institucional que atraviesa el país, dicen los evangélicos. Observamos con preocupación una marcada desaceleración del crecimiento económico, y ya lo vimos, 2 puntos algo, altos niveles de endeudamiento público, también lo hemos mencionado hace un momentico, y un sostenido incremento en el costo de la vida, justamente el diagnóstico que yo acabo de hacer. Alta inflación, relativamente alta, bajo crecimiento económico, alto endeudamiento, y no vemos inversión de capital en obras de infraestructura que generan empleo, que generan dinamismo económico, que generan desarrollo, que repagan la inversión. La disminución del poder adquisitivo afecta de manera directa a los sectores más vulnerables. Exactamente lo que yo también he manejado. O sea, todos estamos de acuerdo con esto. Alertan sobre el impacto negativo que generan las instituciones y los casos de corrupción que se han evidenciado en el país. También sobre la calidad de los servicios públicos esenciales como la salud y la educación. Es que si no se está invirtiendo, si no se está haciendo inversión, los servicios se deterioran. Las obras públicas, las carreteras llenas de hoyo, y no se hace la inversión que se tiene que hacer. No criticar por criticar, como veía criticando, porque estaban poniendo un puente ahí en un elevado en el 9, no, eso está bien. Aquel lío que se armó con la ampliación por allá, por el Botánico, que querían hacer una cosa y la gente se paró y le querían mutilar el Botánico, han tenido que coger de una marginal que había para allá. O sea, también usted ve cuando el gobierno oye, cuando el gobierno presta atención a las quejas de la ciudadanía, pues corrige cosas. Entonces, bueno, esa es ustedes vieron cómo hicimos una evaluación y que cómo comparte la iglesia, tanto la católica como la evangélica, la opinión del periódico, lo mismo que nosotros más o menos hemos venido haciendo durante el año, porque ahora mismo lo que tratamos fue hacer un resumen bien conciso de lo que básicamente hemos dicho durante el año, porque si de algo uno puede alardear es de ser coherente. Una pausa, que esto es Economía y Mercado, cerrando el 2025.